Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Quien les habla, Evar Gurley, siempre dándoles la bendición y con todo el amor del mundo, dándoles los buenos días, buenas tardes y quien nos escuche luego, buenas noches a través de lo que hay online. Esto es Entre Mentes, un espacio dedicado para ti y para la mejora de tu salud mental, no solo la tuya, sino también de todos aquellos que tú consideres que pueden necesitarlo y que puede hacerle bien este tipo de programas. La idea de nuestro programa es poder llegar a ustedes con salud mental, con la bendición de poder estar un poco más calmados, más tranquilos y ser un poco más felices. Esto es Entre Mentes a través de lo que hay online bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo el Mago Cordero, nuestro equipo de producción de Hosanna Productions y quien les habla, Evar Gurley. Un gusto, de verdad, hoy me siento muy bien de conversar con ustedes. Este programa llega patrocinado gracias a America SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. El día de hoy, 15 de diciembre del 2025, vamos a tocar un tema muy chévere, un tema en el que todos, absolutamente todos tenemos que ver y también todos hemos fallado. Y bueno, se trata justamente de un proceso de madurez que nos lleva a la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿De qué, cómo se come eso? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las cosas que podemos ver como positivas o nuestras actitudes positivas ante la inteligencia emocional? Y por supuesto la falta de o la carencia de una madurez o inteligencia emocional adecuada, así como sus consecuencias dentro de nosotros y nuestro entorno. A la vez también trabajaremos en base a las recomendaciones que podemos dar para poder mejorar nuestra salud mental en base a nuestra salud emocional. Hoy, gracias a Dios, podemos compartir con ustedes a través también de nuestro chat interactivo, por lo que paso de una vez a saludar a las personas que se encuentran en sintonía. Grecia, un abrazote. La señorita Ibis, Dios me la bendiga, Ibis. Espero que estés muy bien. También por acá José Armando, un abrazo papá. La señora Dafne, Dios me la bendiga siempre. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, preguntarnos, hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, lo que quieran que, mientras por supuesto estemos en son de respeto, podemos sacarlo al aire, saludarles y por supuesto llevar estas preguntas a nuestro canal de YouTube, donde se exponen los programas ya posterior a ser transmitidos en vivo. Quiero invitarles directamente a que en este programa nuevamente hagamos como siempre, que es no juzgar a los demás. Recordemos que estas indicaciones, estas apreciaciones y estas observaciones las hacemos específicamente para que cada quien haga su insight, pueda mejorar su autoevaluación, hacer un autoconcepto y poder avanzar, poder seguir adelante, poder evitar esos complejos procesos de la salud mental que a veces no entendemos. No es mencionar a los demás o acusar a aquel o este, o mira, el vecino hace esto. No. Precisamente es para nosotros ir mejorando y a la vez tener tanto una mejor forma de hacer las cosas como también una mejor sociedad. Hoy un excelente lunes, de verdad que hoy se siente bastante bonito, creo que ya me está pegando la Navidad y bueno, creo que vamos a tener bastante agrado de estar aquí. Tailin y Nemesis conectadas, un abrazo a ambas, Dios me las bendiga siempre y espero que este programa sirva para poder apoyarlos abiertamente y que ustedes saquen provecho de ello. Así como a Jessica, Dios te bendiga Jessica, gracias por estar en contacto con nosotros y toda pregunta o comentario recuerden hacérnoslas llegar y con gusto las responderemos. Y bueno, entrando en materia, vamos a explicar primero lo que es la inteligencia emocional. Muchas veces hemos escuchado ese tema o ese nombre, tenemos quizá una idea de lo que es la inteligencia emocional. Hay libros escritos sobre la inteligencia emocional. En su momento tuvo mucho auge el nombre de la inteligencia emocional, pero muy pocas veces nos explican realmente lo que es la inteligencia emocional.
Y hablamos de por qué inteligencia. Bueno, porque hay varios tipos de inteligencia. La inteligencia muscular, la inteligencia cognitiva. La inteligencia muscular es aquella que, por ejemplo, un atleta desarrolla y ya pasa un tiempo sin hacer la actividad física, pero con poco esfuerzo su cuerpo vuelve como a recordarlo y allí tiene nuevamente la inteligencia muscular que nos lleva a desarrollar ese, esa práctica o ese deporte. Estoy viendo un gatito que está muy bonito maullándonos aquí. Y está la inteligencia cognitiva, que es la que regularmente llamamos inteligencia, el pensar, el recordar, el tener habilidades para la solución de problemas, el poder resolver las cosas del día a día. También tiene que ver con nuestra cognición, con nuestra inteligencia cognitiva. Ahora, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para comprender y gestionar, bueno, utilizar y gestionar las emociones propias y las de los demás. ¿Ok? No se trata de vivir como que estuviésemos psicóticos siempre felices por el mundo. Ah, qué lindo. No, no, no. Esto no es el mundo de Candy Candy. Nosotros realmente tenemos un mundo físico en el que vivimos y tenemos que interpretar nuestras emociones así como también la de los demás. No se trata tampoco de reprimir nuestras emociones o de no hablamos, no decimos, no contamos, nos callamos todo para que la gente no sepa. No, eso tampoco es inteligencia emocional, eso es represión emocional y lo que significa es no administrar bien tus emociones, ¿ok? Se trata de manejar nuestras emociones de la forma más constructiva posible. ¿Cómo se hace eso? Como dijimos, son emociones propias o las de los demás. Por ejemplo, saber que los demás no pueden generar, o no, bueno, no es que no pueden, no tienen la suficiente incidencia en nosotros como para poder generar conducta o respuestas. Ahora, si nosotros no estamos preparados para poder tener una inteligencia emocional adecuada, tiendes a tener un poquito de problemas en ello y reaccionas ante cualquier estímulo. Es decir, si alguien te insulta en la calle, tú sabes cómo responder. Si tienes baja inteligencia emocional, regularmente te enfrascas en el problema. Si tienes una alta inteligencia emocional, dirás, bueno, a mí qué me importa lo que diga esa persona, yo puedo seguir adelante y mantenerme bien sin caer en ese tipo de conflictos, ¿ok? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional tiene distintas formas de identificarse, ¿no? Primero, con la autoconciencia, que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, entender nuestras propias emociones, basadas en nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo nos afecta el estado de ánimo, cómo afecta nuestro comportamiento. Por ejemplo, la autoconciencia, en mi caso, sufro de ansiedad, o bueno, tengo picos ansiosos. Yo sé que cuando estoy en ese tipo de situaciones debo alejarme un poco, no tomarme las cosas tan a pecho, entender que no hay cosas amenazantes a mi alrededor, tener que tratar, bueno, o sea, hacer lo mejor posible. Créanme que casi siempre me equivoco, pero la idea es de tratar de mantener tus emociones digamos, dentro de ti, administrarlas de buena manera. Los demás no tienen la culpa de tus frustraciones o de las cosas malas que estás viviendo. También eso se le llama la autorregulación. El saber que además de identificar si estoy molesto, si estoy triste, si estoy asustado, puedo autorregularme, que significa controlar o redirigir o administrar bien los impulsos que tienes. O sea, puedo tener ganas de insultar a alguien, pero realmente bajar la incidencia de los estados de ánimo perjudiciales o perturbadores, de las emociones que son desadaptativas y pensar antes de actuar. La autorregulación es evitar actuar por impulso, una cosa en la que muchísimos de nosotros fallamos y especialmente fallamos cuando estamos en las relaciones más interpersonales. ¿Por qué? Porque nos sentimos a gusto en ese aspecto, nos sentimos con poca, perdón, digamos, con toda la confianza que existe, por la intimidad que existe, y tendemos a regular menos nuestras emociones y responder de una manera más inapropiada, ¿ok? También está la automotivación, que es o sea, la capacidad que tenemos nosotros mismos de poder asumir las situaciones de una manera más motivante o, en otro caso, como si no se obtienen los objetivos,
darle más cabida o fuerza a los contratiempos que podamos tener. Eso tiene que ver con la habilidad de la inteligencia emocional, cómo tomamos nosotros esas situaciones fuera de lugar o negativas que nos ocurren en el día a día y cómo las utilizamos para continuar adelante o para mantenernos dentro de un espectro negativo. También la inteligencia emocional se mide mucho por la capacidad de empatía que tengamos, la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, de entender la situación de los demás o simplemente vivir en mi propio mundo y las cosas son como yo pienso y siento. Esa capacidad de empatía es importantísima, no solo para la inteligencia emocional, sino para casi todas las áreas del mundo, ¿no? En las áreas de comportamiento. Cuando una persona tiene falta de empatía es cuando se empiezan a ver los trastornos de personalidad, los trastornos psicopáticos, etcétera, ¿ok? Y bueno, obviamente como medimos hacia el exterior nuestra inteligencia emocional regularmente son con las habilidades sociales. Cómo utilizamos nuestras emociones, cómo hacemos que las emociones impacten dentro de nuestras relaciones. ¿Cómo hacemos que nuestros discursos, nuestros comportamientos y nuestra forma de ser en base a nuestro manejo emocional tienda a generar impacto en nuestras relaciones, más que todo las relaciones íntimas? Cuando hablamos de íntimas tiene que ver con familia, amigos cercanos, etcétera. Muchas veces en el trabajo nos comportamos de una manera y en casa nos comportamos de otra. Muchas veces somos completamente desordenados en casa, pero cuando llegamos a casa ajena tendemos a lavar los platos, estirar la cama, todo este tipo de cosas. Eso es una regulación y una habilidad social, ¿ok? Y obviamente cuando estás en tu propio nido, te comportas como realmente quisieras comportarte y te das las licencias que deberías darte, ¿ok? Tenemos que entender que estos 5 aspectos, repito, autoconciencia, autorregulación, automotivación, la empatía y las habilidades sociales, son componentes clave de la inteligencia emocional. ¿Quién dijo esto? No lo dije yo. O sea, yo no soy un erudito, simplemente estudio sobre lo que dijeron otras personas que se dedicaron a ello. Y bueno, según Daniel Goleman, que Goleman es el que escribió el libro sobre la inteligencia emocional, nos dice que esos son los 5 componentes claves de la inteligencia emocional. Repito, autoconciencia para saber cómo nos sentimos y qué es lo que realmente sentimos. La autorregulación, aprender o saber cómo regular nuestras emociones en base al impacto que nos están generando, pero es un pensar antes de actuar. La automotivación, cómo tomamos las situaciones negativas, si nos ahogamos en ellas o si las utilizamos como un impulso. La empatía, ponernos en los zapatos de los demás. Y las habilidades sociales, cómo destacamos nuestras conductas y cómo regulamos nuestras emociones, pero se miden en conducta. Buenas tardes, la señorita Maribel, un gusto que esté con nosotros. Nos hace 2 preguntas por acá que vamos a responder dentro de poquito tiempo. Primero quiero conversarles sobre las complicaciones que puede generar una dificultad una baja inteligencia emocional, ¿ok? Lo primero que nos va a generar, por supuesto, son problemas de salud mental, ya que nos pone una mayor predisposición al estrés, un estrés crónico, a la ansiedad, por supuesto, al sentirte amenazado, al sentir que las cosas no se dan como tú quieres y al no tener las herramientas, te genera ansiedad y por supuesto esto te puede llevar a la depresión. Y bueno, ya sabemos cuáles son todas las complicaciones de la depresión y que nos puede llevar hasta desvivir. Así que por favor tengamos mucho cuidado y prestemos mucha atención. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que genera estas dificultades o esta disminución de la inteligencia emocional? Una baja autoestima, la baja de la asertividad. Como sabemos, la autoestima es la capacidad de valorarnos nosotros mismos y la asertividad, la capacidad de darle sentido a nuestra forma de actuar en consecuencia de lo que deseamos, pero sin agredir ni molestar a nadie con nuestro discurso o nuestra actitud, ¿ok? Regularmente las personas con dificultades o baja inteligencia emocional tienden a ser muy reactivos e impulsivos. Ojo, la impulsividad y la reactividad no solo se dan por esto, pero sí se utiliza la inteligencia emocional para poder fomentarlo, sea cual sea la causa. Por ejemplo, una persona con TDAH
tiende a tener rasgos impulsivos fuertes, pues puede llegar a tener una irritabilidad muy fácil, y lo que hacemos es entrenar la inteligencia emocional para poder generar una mejor respuesta y un resultado favorable, ¿ok? También nos puede afectar a nivel social, a nivel interpersonal, ya que las relaciones interpersonales tienden a deteriorarse, comienzan a haber conflictos interpersonales porque no entrenamos bien nuestras emociones. A veces ponemos las emociones nuestras sobre la de los demás, o en otras ocasiones ponemos la de los demás sobre la de nosotros, y eso siempre va a generar una frustración y por supuesto un conflicto, ¿ok? Tiende a generar ansiedad, aislamiento social. ¿Por qué? Porque al no sentirme bien con los demás, al no poder mejorar mis emociones, al no estar bien y estar frustrado todo el tiempo, tiendo a aislarme. Muchas veces nos dejan solos porque no nos soportan. A veces son situaciones que pasan y bueno, queda en nosotros poder mejorar nuestra inteligencia. Cuando somos líderes, el liderazgo se vuelve ineficaz, se vuelve con un poquito de dificultades para poder tomar decisiones o para con el trato con las personas. Tiende a haber sensaciones de desconfianza, rechazos, etcétera. Y bueno, ahí ya llega el punto, puede llegar al punto en el ámbito que sea, familiar, personal, hasta con uno mismo, puede llegar a generar violencia, agresividad, debido a que no tenemos esa capacidad de pensar antes de actuar, ya que tenemos esa dificultad emocional. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos un trastorno o una incidencia emocional bastante fuerte, por supuesto nuestra inteligencia emocional no va a estar del todo bien. No siempre va a ser perfecta. Cuando nos suceden cosas, se nos baja la autoestima, o tenemos dificultades ansiosas, o tenemos problemas en el trabajo, o tenemos, mira, nuestro hijo tuvo alguna situación, estamos más reactivos, estamos más con más ímpetu, somos mucho más fáciles de irritarnos. Eso puede pasar. Ahora, ¿de qué se trata la inteligencia emocional? De tratar de evitar y de manejar de mejor manera todo este tipo de situaciones, que a pesar de las situaciones que estén pasando o a pesar del entorno, del ambiente, nosotros podamos tener un buen desenvolvimiento en todas nuestras áreas, ¿ok? Maribel nos preguntaba o nos pregunta: ¿cómo interactúa nuestra inteligencia cognitiva con la emocional para facilitarnos la toma de mejores decisiones cada día? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar conscientes para fortalecer esta conexión? Bueno, primero, la inteligencia cognitiva es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, el pensar antes de actuar es lo que nos genera esa pausa, esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de ver lo bueno y lo malo, cuáles son las consecuencias de los hechos, ¿ok? Si nosotros no manejamos una madurez cognitiva o una inteligencia cognitiva adecuada, regularmente vamos a actuar sin pensar, vamos a actuar de forma impulsiva, vamos a actuar generando las respuestas por impulso. Estas respuestas por impulso, mira, muchas veces pueden ser apropiadas, pero la gran mayoría de las veces estamos casi completamente seguros que pueden traer consecuencias posteriores, y esas consecuencias cada vez se van enredando una y otra vez. Ahora, los pasos prácticos para poder mejorar o fortalecer nuestra inteligencia emocional, eso te lo dejo para respondértelo dentro de un ratico, ya que de ese tema vamos a hablar. También nos pregunta: ¿cómo influye la inteligencia emocional en nuestra capacidad para ser autoconsciente, comunicar y ejecutar límites de forma asertiva sin caer en culpa o actitudes externas, es decir, agresiones? ¿Cómo desarmar estas reacciones disfuncionales manteniendo el respeto tanto por nosotros como por los otros? Lo primero es comprender qué es lo que realmente estoy sintiendo. ¿Cómo influye la inteligencia emocional? Si yo entiendo qué es lo que estoy sintiendo, puedo aprender a manejarlo, ¿ok? No es que a la primera ya soy un experto. Así como comenzaste a contar del 1 al 5, después del 1 al 10, y ahorita puedes, no sé, resolver una raíz cuadrada, esto no se aprende de una sola vez, esto se aprende en un paso a paso. La inteligencia emocional la vamos aprendiendo y la vamos desarrollando una vez que nosotros tenemos la capacidad de
entendernos nosotros mismos. ¿Cómo es entendernos nosotros mismos? Mira, hay personas que están molestas, pero en lugar de estar molestas, realmente lo que están es tristes, pero no saben cómo generar el mensaje de tristeza, sino que lo que hacen es que se montan un caparazón de rabia, de molestia, de frustración, en lugar de poder expresar la tristeza que tienen. Eso pasa mucho con los niños también, que a veces pareciera que no, se puso terrible, de repente está molesto, ahora todo el tiempo pelea en el colegio, no sé qué cosa. Hay que revisar cuáles son las emociones que pueden estar afectando directamente y, por supuesto, fomentar su inteligencia emocional. Eh, para responderte un poquito más directo, la inteligencia emocional influye directamente para que nosotros podamos entender y, por supuesto, mejorar nuestra respuesta tanto a nosotros mismos como hacia los demás. Si tú, por ejemplo, no respondes adecuadamente hacia los demás, pero después cuando llegas a tu casa te pones a pelear contigo mismo, yo sí fui tonto, yo sí fui bruto, yo que no dije esto, debí haber hecho esto, ahí también está faltando la inteligencia emocional. No es solo lo que aparentamos frente a los demás, sino cómo realmente manejamos las situaciones. ¿Ok? Isis González, saludos. Eh, dice, bueno, por acá quiero esas autorregulaciones. Ojalá pudiese comprarse por kilos. Fuera mejor regalo en estas navidades, incluyéndome. Bueno, la verdad es que justamente esa es la idea, podernos dar estos regalos, poder conversar sobre ello y aprender poco a poco. Hacer el examen todos los días de nosotros de cómo me he comportado, qué es lo que he sentido, cómo estoy haciendo las cosas, cómo las estoy tomando para salir adelante o las estoy tomando para simplemente quedarme en el pasado y sentirme mal conmigo mismo. Es algo que tenemos que entender, que si nosotros no hacemos nuestro insight, nuestra autoevaluación, el ver realmente, el reconocernos nosotros mismos, no vamos a poder mejorar en este aspecto emocional. Eso de que nos lleven las emociones los demás no tiene ningún sentido y, por supuesto, siempre vamos a terminar fallando a nivel, perdón, a nivel en todas nuestras áreas, tanto a nivel social como a nivel personal, familiar, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos muchos momentos en que nuestra inteligencia emocional falla. Eh, Podemos juzgarnos nosotros mismos y decir, mira, no sirvo para esto. Podemos maltratarnos nosotros mismos, pero tampoco nos sirve de nada. Porque al final, oye, todos fallamos, todos tenemos derecho a fallar, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a no estar bien todo el tiempo. Muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos un proceso ansioso encima. Muchas veces estamos muy estresados y ni siquiera tenemos la capacidad de poder hablar con alguien. Muchas veces tenemos dificultades familiares y nadie las conoce y simplemente falta esa chispita que enciende los problemas. Y allí es donde se generan las dificultades. Ahora, si nosotros buscamos la manera de ir avanzando en nuestra inteligencia emocional y madurar mucho más, vamos a evitar cualquier tipo de conflictos. Bueno, como les decía, vamos con los síntomas de la baja inteligencia emocional. ¿Cómo podemos ver eso? Regularmente, por supuesto, una autoconciencia y la autorregulación es deficiente, pues, o sea, no sabemos cómo, no nos vemos a nosotros mismos muchas veces, no consideramos que lo que estamos haciendo está mal. Hay personas que simplemente tienen, por ejemplo, un mal carácter y no, pero yo estoy bien, yo soy así y ya, no hay ningún tipo de cambio. Bueno, eso es un proceso de inmadurez emocional también, ¿ok? Ahora, las más observables son la impulsividad, las explosiones emocionales, ¿ok? Reaccionar de forma desproporcionada, fuerte, con ira, con rabia, con llanto, con frustración. Le pegué al micrófono, me metí en papel. De simplemente el estímulo me hace estallar. No soy una persona que tenga la capacidad de evitar esa impulsividad. Eso hace que eso es una muestra consciente de lo que es la baja inteligencia emocional. También se puede ver en las respuestas de lenguaje limitado. ¿Okay? ¿Cómo sería la respuesta del lenguaje limitado? Por ejemplo, ¿cómo estás? Solo saben decir bien, mal, molesto, triste y ya.
no tienen otra capacidad de ver o identificar otro tipo de emociones. Por ejemplo, estoy ansioso, estoy frustrado, estoy decepcionado. No tenemos ese vocabulario internalizado, es decir, no sabemos reconocer bien lo que sentimos, sino que simplemente conocemos son las emociones primarias y ya. Okay, eso tiende a evitar que tengamos la autoconciencia necesaria, aunque parece algo ilógico, ¿no? Porque todos podríamos tener dentro de nuestra conciencia lo bueno y lo malo, pero el no saber qué es lo que realmente, o definir qué es lo que realmente estamos sintiendo, nos limita mucho en cómo mejorar o desarrollar nuestra inteligencia emocional. Regularmente las personas que tienen baja inteligencia emocional tienen un estrés constante, siempre están estresados, siempre están angustiados, siempre, ojo, recordemos, muchas veces no es simplemente un proceso de baja inteligencia emocional, sino que otras veces puede ser un trastorno. Mira, el trastorno ansioso generalizado tiende a generar esto. Y muchas veces pensamos que es una persona que no sabe pensar bien, pero lo que tiene es una desregulación de la química cerebral que le impide directamente reaccionar de la manera adecuada. ¿Cómo se arregla eso? Con unas pastillitas e ir a terapia. La gente le tiene miedo al fármaco, al psicofármaco, pero realmente hace milagros. Así que si tienes gripe, tómate un antigripal. Si tienes depresión, ve al psiquiatra y te mandará un antidepresivo. Regularmente cuando tomamos estas decisiones, nuestro temperamento o nuestras emociones mejoran y puedes pensar más claro. ¿Eso qué quiere decir? Que tu cerebro está más calmado, que no es que la recaptación de la serotonina está mucho mejor y tú ya puedes pensar de una manera más apropiada. ¿Okay? Otros rasgos pueden ser la represión emocional. Por ejemplo, no sé decir lo que siento, no puedo decirlo, me lo guardo. Si yo digo lo que siento, soy débil o se van a burlar o simplemente no es problema de nadie o a nadie le interesa y regularmente no lo hablamos. En otras oportunidades puede generarse hasta un mutismo que ya tiene que ver con situaciones más fuertes, más complicadas, más difíciles o traumas que puedan existir. Ya allí, por supuesto, vamos hacia un deterioro clínico y no lo manejamos como inteligencia emocional, sino que ya es directamente una situación que tenemos que trabajar a parte clínica. Otra de las cosas que tienen las personas con dificultad de inteligencia emocional es que regularmente culpan a los demás de sus dificultades, ¿ok? Como les dije, todos hemos pasado en algún momento por esto. Así que no veamos a los terceros, veámonos a nosotros mismos. ¿Cuándo hemos fallado? ¿Cuándo hemos hecho esto? Siempre bueno, yo me estoy acordando aquí de bastantes situaciones en las que la he hecho. Entonces lo más importante primero es identificar. Mientras tú identificas los daños que tú mismo estás haciendo, mientras tú identificas las dificultades que tú mismo puedes estar produciendo, allí es como tienes la oportunidad de comenzar a mejorar. Si tú no reconoces cuáles son tus situaciones o simplemente prefieres reprimirlas o culpar a otros, eso lo que va a hacer es dañarte cada vez más. ¿Okay? También te genera problemas interpersonales como la falta de empatía, el no ponerte en los zapatos de los demás. Eso por supuesto te va a traer problemas con todo el mundo porque únicamente vas a creer en tu versión y que solo se siente como tú te sientes y no el sentimiento de los demás. Vas a tener conflictos frecuentes, vas a tener discusiones frecuentes, van a haber problemas frecuentes, ¿okay? Vas a tener dificultad para comunicarte, para decir las cosas, bien sea porque lo haces de forma pasiva o no sabes decir lo que sientes o porque tiendes a ser irritable y gritar y decir cosas de una manera poco apropiada, así como no escuchar o interrumpir. Eso puede generarte bastante complicaciones, ¿ok? Y hay algo que es muy importante y es la incapacidad o la dificultad para poner límites. ¿Okay? Las personas que no tienen buena inteligencia emocional tienen esa situación. Tienen dificultad para poner límites. ¿Por qué? Porque le cuesta realmente ponerse límites a ellos mismos y también ponerle límites a los demás. A veces estamos necesitados de que haya una aprobación por parte de entes externos y eso genera estas dificultades de sentirte mucho peor contigo mismo, por supuesto. ¿Okay? También tenemos dificultades en tu motivación, en tu rendimiento, la procrastinación, o sea, tiendes a no quererte para la mañana, no querer lograr lo que, no tienes, digamos, la capacidad como, o la fuerza para lograr
lo que deseas, esa desmotivación constante. También la procrastinación, que es dejar las cosas para después. Eh, Prefiero estar acostado a realizar lo que de verdad considero que debo hacer. Y esto puede generar, por supuesto, bajos rendimientos, ¿ok? Muchas personas con dificultades emocionales se quedan en el pasado, en los errores del pasado, en por qué permití esto, o por qué no hice esto, o por qué hice esto de esta manera. Si no tienes la capacidad de sobreponerte a tus errores o las cosas que te pasaron, a veces no son errores, a veces son cosas que pasaron sin que nosotros quisiéramos y simplemente tuvimos que aceptar. Pero si nosotros no lo solventamos y no lo superamos, no aprendemos de ello, no conseguimos cuál es esa chispa que nos lleva a entender que esto pasó para algo futuro que nos puede ayudar y no simplemente por algo que es algo malo para mí, ya no vamos a salir de estas dificultades. Y también tienden a ser personas que emiten muchos juicios. Recuerden que les he dicho no juzguemos, que simplemente evaluemos nosotros mismos. Por eso, porque nosotros no somos quien para estar todo el tiempo señalando a los demás, creyendo que nosotros somos mejores. ¿Okay? Saludos directamente a José Pinder, un abrazo, Dios me lo bendiga desde España. A Aileen, a Lolimar, buenas tardes, Dios me los bendiga. Maribel nos pregunta, cuando no abandonamos esas emociones difíciles o intensas, ¿puede convertirse en patrones de relaciones destructivos a largo plazo? Sí, por supuesto. Cuando nosotros no abordamos nuestras emociones de la forma correcta, podemos generar múltiples situaciones. ¿Okay? Podemos generar dependencia, podemos generar una baja autoestima en la que simplemente consideramos que necesitamos de alguien más que nos quiera y no nosotros mismos. Podemos generar odio, rabia, mucha frustración, envidia. O sea, hay muchas cosas que pueden salir de estas dificultades emocionales. Recuerden que según la teoría cognitivo-conductual, hay un triángulo que se comunica cada punta con la otra y es el triángulo de pensar, sentir, actuar. Así como pienso, siento. Si yo pienso que soy un perdedor, me voy a sentir como un perdedor. Y si me siento como un perdedor, voy a actuar como un perdedor. Y ese actuar como un perdedor nuevamente me va a hacer pensar que soy un perdedor y nuevamente me voy a sentir y así vamos en un círculo vicioso que realmente es un espiral que nos lleva posiblemente hasta una depresión. ¿Okay? Ahora, una persona con alta inteligencia emocional, ¿cómo la veríamos? Bueno, una persona que es clara al identificar sus emociones, piensa bien antes de reaccionar, o sea, no es poco impulsivo, tiene bastante tolerancia al estrés, no se deja manipular por las situaciones externas o por las cosas que estés pasando de forma drástica. Ojo, no significa que no pueda fallar, sino que regularmente su conducta es de esta manera. Tiene una mentalidad más flexible, entiende los conceptos de los demás, es empático, puede no compartir la idea, pero simplemente respetarla. Que tiende a ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Hablar de la forma correcta, expresarte de la forma correcta sin molestar a nadie, sin agredir a nadie y sin dejar que te agredan o agredirte tú mismo. ¿Ok? Tiende a tener una verdadera empatía y bueno, en los conflictos busca la solución y no solo ganar, no solo discutir y pelear y gritar y todo este tipo de cosas, sino que busca la solución del conflicto, ¿ok? Y bueno, tiende a tener una influencia positiva en su proceso de liderazgo, se automotiva de forma adecuada, tiende a tener la fortaleza de ver, bueno, esto no me salió bien, pero puedo salir adelante, o esta experiencia no me va a definir a mí, sino que puedo ser más que esto. Tiende a subir su autoestima y a tener una capacidad de enfoque en el presente bastante importante. La inteligencia emocional te ayuda a eso, a no distraerte con las cosas que te han pasado o que te están pasando, sino mantenerte enfocado en quién eres y en cómo salir adelante. Es decir, cuando tú eres víctima de la baja inteligencia emocional, o sea, simplemente estás a merced de tus emociones. Tus emociones mandan sobre ti
y tú puedes ser una persona reactiva, impulsiva, con conflictos, con estrés constante o triste constantemente, se autojuzga, etcétera, ¿ok? Pero una persona con alta inteligencia emocional, ahí eres tú quien comanda tus emociones. Es decir, tú tienes que decidir quién manda acá, si tus emociones mandan sobre ti o si eres tú quien manda sobre tus emociones, ¿ok? Bueno, Pierina nos dice, creo que he aprendido a regular mucho algunas emociones, soy mucho menos reactiva que antes, aunque el tema del estrés sí me cuesta. Bueno, te puedo decir que a mí también. Bueno, para entender el estrés es algo que simplemente nos va a afectar siempre. Ahora, el detalle está en cómo decidimos nosotros que nos afecten, si de verdad vamos a darle como si fuese, a interpretarlo como si fuese la base de nuestra vida o si realmente vamos a buscar nosotros manejar el estrés. ¿Quién maneja a quién? ¿El estrés a nosotros o nosotros al estrés? Por aquí nos dice Pierina que sí, a veces siento que el estrés define mi día a día. Sí, y a veces simplemente con ver a una persona o ver un discurso o entender algo se nos puede pasar con relajarnos un poquito. A veces nuestro trabajo o nuestro día a día se torna muy estresante y por supuesto al estar concentrados tendemos a generar esa rigidez. Sin embargo, es importante recordar y tomarte un momentito al día y, oye, ya va, mi salud mental vale más. ¿Por qué ando tan estresado? Así, puedo estresarme, pero no voy a dejar que esto me domine. ¿Quién puede más, el estrés o yo? ¿Ok? Pero también nos dice que procura conectarse con alegría y con música que inspire a cantar. Mal, pero cantar, mira, si estuvieses escuchando aquí te estarías riendo mucho. Realmente cantamos muy bien, se escucha muy mal, pero cantamos muy bien acá. En las fechas actuales la nostalgia tiende a atraparlos un poco, pero hasta la nostalgia la transforma en un recuerdo bonito. De eso se trata lo que hemos conversado. Cuando tenemos una mejor incidencia o mejor inteligencia emocional, podemos manejar nuestros conflictos de forma constructiva. No es que los conflictos no van a existir, pero podemos mejorar el cómo hacemos o qué decisiones tomamos ante nuestros conflictos, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente pensamos mejor antes de actuar, hacemos las cosas con una mejor forma de hacer o de interpretar y no única y exclusivamente reaccionando ante las emociones, no dejando que las emociones nos desborden a nosotros, sino nosotros manejando nuestras emociones por sobre lo que ellas nos están inspirando o lo que nos están empujando a hacer o reaccionar, ¿ok? Recuerden que todos tenemos derecho a fallar en algún momento. Les repito, no se juzguen, no juzguen a los demás. Todos hemos fallado, todos en algún momento vamos a fallar. Como le digo yo a todo el mundo, el único perfecto que existió, lo guindamos en una cruz y resucitó el tercer día. A partir de allí nadie ha sido perfecto. Entonces es importante recordar que nosotros no tenemos que vivir en la perfección, pero sí que cuando cometamos errores, reconocerlos, entender cuáles son nuestras fallas y tratar de mejorarlos. A todos nos ha pasado, a todos, todos hemos tenido una mala respuesta en algún momento, todos hemos estado estresados o ansiosos y de repente tu esposo o tu esposa te dijo algo y terminamos respondiendo mal. Todos, bueno, muchos en algún momento de la adolescencia también hemos respondido mal o hemos hecho cosas que no son adecuadas o reaccionamos mal ante una situación. Eso es cuestiones normales, esas son situaciones que nos hacen mejorar si nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista constructivo. Ahora, si nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a ver cuáles son las cosas negativas en nosotros mismos, por supuesto vamos a fallar, ¿ok? Estoy buscando por aquí un mensaje que nos hizo llegar a Maribel, si mal no recuerdo, déjame leer por acá. Eh, ¿Cómo influye la inteligencia emocional? Ah, no. Ajá, ¿qué pasos prácticos podemos tomar conscientemente para fortalecer esta conexión? Bueno, Mari, simplemente es tener las herramientas necesarias, porque no es que todo el tiempo vas a estar bien y vas a ser la mujer más fuerte del mundo y que nada te va a afectar. Eso es mentira. Todos vamos a ser afectados en algún momento. Pero
La inteligencia emocional se puede aprender y se puede desarrollar. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como les dije, así como aprendiste a contar del 1 al 5, después del 1 al 10, después aprendiste a sumar, etcétera, etcétera, así también tenemos que irlo haciendo poco a poco, desarrollando nuestras estrategias poco a poco. Lo primero que se recomienda es un diario emocional, un diario de emociones. Diariamente escribe las situaciones que te pasaron. Por ejemplo, hoy iba manejando el trabajo y había una cola y me molesté y empecé a pegar gritos y a decirle no sé qué al motorizado. Ajá, ahí tienes que decir, ok, ¿qué sentí allí? ¿Estaba molesto? ¿Estaba triste? ¿Estaba desesperado? ¿Estaba decepcionado de mí porque llegué tarde? O sea, que me sentía juzgado. O sea, ¿qué era lo que estaba sintiendo en ese momento? Eso te ayuda a identificar tus patrones. O sea, todos los días tengo problemas porque hay una cola y todos los días me pongo bravo, es un patrón. O sea, obviamente entonces tengo que hacer algo directamente con ese tipo de conducta. ¿Qué es lo que está reflejando esto en mí o de mí mismo para para poderlo manejar, para saberlo manejar? ¿Ok? Recuerda, diario emocional es lo primero. El aprender a reconocer nuestras emociones es estrictamente positivo para cada uno de nosotros. Si lo vemos, si, mira, si fuese poder mío, si tuviese en mi poder ponerlo en el currículum educativo, lo haría. ¿Por qué? Porque es una persona que reconoce sus emociones, tiene una mejor capacidad para poderse manejar y para poder tener una mejor conducta, para aprender a manejar su conducta. ¿Ok? Nadie puede enseñarte sino tú solo. Por supuesto, tus padres y allegados te dicen, mira, mejoras esto, mejoras aquello, pero si tú no te das cuenta de qué es lo que estás sintiendo, jamás vas a mejorar. ¿Ok? Después de que las reconoces, tienes que nombrarlas, reconocerlas. Ponle un nombre específico a lo que sientes. No es solo que estoy bravo, es que estoy frustrado, es que estoy triste, es que estoy, bueno, no sé, es que estoy decepcionado, que regularmente esas muy poco la dicen, pero es una de las que más se presentan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que ya le pones un nombre exacto, es más fácil poderlo interpretar. Ah, ok, esto es lo que estoy sintiendo, ¿qué puedo hacer en base a esto? ¿Ok? Recuerda, diario emocional, luego las reconoces y las nombras. Puedes hacer un poco de meditación y entender de cuáles son tus síntomas en ese momento. O sea, por ejemplo, estoy molesto, ajá, pero entonces mientras hago una respiración voy dándome cuenta de que tengo la sien, bueno, la cabeza caliente, por así decirlo, tengo los músculos tensos, tengo una respiración acelerada y con un poquito de meditación puedo generar esos cambios que no solo son en conducta, sino también en la complejidad de nuestro cuerpo, ¿ok? La atención plena, la respiración profunda, el pensar en algo específico bien centrado mientras respiramos y relajamos nuestro cuerpo, nos va a ayudar a mejorar, por supuesto, este tipo de autorregulaciones, ¿ok? Si ya estoy en una situación que está fuerte, que está complicada y me estoy ofuscando, puedo utilizar la pausa emocional. Hay gente que a veces no te lo permite, pero tú tienes que poner el límite y saber cómo puedes hacerlo, ¿ok? A veces fallamos en eso, pero tú puedes tomarte contar hasta 10, hasta 20, darte un respiro para no reaccionar de una forma inapropiada. Esas son unas herramientas que a veces no se usan, pero que son las mejores herramientas que pueden existir. El darte tiempo para pensar, ¿ok? Por aquí José Armando nos pregunta, ¿siempre hay que responder o vale la pena ignorar? Muchísimas veces vale la pena ignorar. Muchísimas veces vale la pena ignorar. A veces es necesario ignorar. Que a veces cuando te enfrascas en un problema o te guindas en ese mismo problema, lo que estás haciendo es generando mayor conflicto en lugar de dejar que pasen las cosas, ¿ok? Muchas veces eso también tiene que ver con el tiempo fuera. Ahora, una cosa es tomarte un tiempo para no establecer una discusión, otra cosa es simplemente, bueno, no te hablo porque estoy bravo. Eso ya es otra situación, eso así, allí es un poquito de abuso de la otra persona, ¿ok? Nos pregunta Lolimar cuáles son las características de las emociones, sus causas, desarrollando nuestras emociones y conducta. No comprendo bien las características de las emociones. Las causas de las emociones son nuestros impulsos eléctricos y químicos en nuestro cerebro, por supuesto a los estímulos que se presentan. ¿Ok? ¿Cuáles son las emociones? Regularmente alegría, tristeza, ansiedad, ¿sabes?
y este tipo de emociones se generan a través de los impulsos eléctricos y químicos en nuestro cerebro y responden a un estímulo específico. Por ejemplo, el miedo es miedo a la muerte más que todo, regularmente, miedo a la pérdida, bien sea de un ser querido, de un bien o lo que sea, te genera miedo. Eso es una reacción natural de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para nosotros identificarlas? Entenderlas y segundo, poderle dar una respuesta adecuada, nos da digamos, el manejo apropiado para desarrollar la conducta y la emoción. ¿Okay? Una vez que comienzas este camino de inteligencia emocional, te das cuenta que el primer paso es el más difícil. Después todas se van acomodando, claro, siempre que tú seas persistente y consecuente. No es que, hoy me salió bien y ya todo está fino. No, todos los días tienes que tratar de mejorar porque es como si estuvieses en el gimnasio. ¿Ok? Algo que puede ayudarnos con la inteligencia emocional que buscamos en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones. Lo primero es escuchar, escucha activa, una escucha bien real, una escucha no simplemente te escucho por escuchar mientras estoy en el teléfono viendo las redes, no, no. Es escuchar, interesarme por lo que está pasando, comprender cuáles son las situaciones que realmente están pasando, entender y ser empático con el interlocutor o el tercero que está frente a nosotros, ¿ok? Esto puede ayudarnos a otro paso que es el cambio de perspectiva. ¿Cómo sería el cambio de perspectiva? Todos siempre tenemos una idea, tenemos un manejo, tenemos una conciencia desde nuestro punto de vista. Si nosotros nos damos la oportunidad de escuchar, de ser empáticos y entender el punto de vista de los demás, también podemos hacer eso, que es el cambio, o sea, nuestro cambio de opinión. Ok, mira, eh, eh, ah, eh, Orlando lo está viendo de tal manera, Juan lo está viendo de tal manera, Patricia lo está viendo de tal manera. Ok, no soy yo el único que tiene la razón, hay distintos puntos de vista. Okay, hay distintas formas de hacer las cosas. La comunicación asertiva, cuando deseamos decir las cosas, decirlo sin agredir, sin dejarnos agredir, respetarnos a nosotros mismos y poniendo, por supuesto, los límites necesarios para comunicarnos bien. Y hay algo que a veces nos puede servir más que todo en las relaciones familiares, de pareja o quizás hasta con nuestros compañeros de trabajo y es el roleplay. ¿Qué es el roleplay? Es cómo actuar en base a una situación. Por ejemplo, imagínate que vas a tener tienes una discusión de pareja constantemente por algo. Entonces, hacer una dinámica en la que tu pareja tome tu sitio y tú tomas el sitio de tu pareja y comienzan a hacerlo claro. Esto yo sugiero que no se haga así al rojo vivo porque realmente puede causar mayores problemas. Pero la idea de hacer esto guiado te puede ayudar muchas veces a comprender el otro punto de vista y a tener en cuenta las emociones y sentimientos de los demás para ponerle un poquito de freno o darle una perspectiva un poquito más apropiada, ¿ok? Por aquí están eh, diciéndose algunas cositas de vista, deja de reclamar y esas cosas. Sí, bueno, muchas veces ignorar vale la pena, muchas veces, pero no siempre, ¿ok? Por ejemplo, si tú vas por la calle y te están diciendo cosas, ignora, o sea, realmente ellos tienen más poder sobre ti o tú tienes poder sobre tus emociones. ¿Quién manda en tu cerebro? ¿Ok? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. Saludos a Juliet, Dios me la bendiga, Némesis, a Lolimar. Miren, vamos a cerrar hoy el programa con un poquito de reflexión. Quisiera que lleguemos al punto de entender que nosotros tenemos la capacidad, la gran mayoría de nosotros tenemos la capacidad de salir de nuestras mayores situaciones de conflicto. Nosotros mismos somos quienes tenemos la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Nosotros somos quienes decidimos lo que hacemos, no única y exclusivamente nuestra impulsividad. Te repito, yo tengo situaciones de impulsividad no porque yo quiero, sino por mi inmadurez cerebral, ni siquiera emocional. Y aún así he podido poco a poco ir desarrollando esa madurez emocional para evitar la impulsividad. Nosotros tenemos esa capacidad y la tenemos todos.
podemos mejorar a medida en que vamos trabajando en nosotros mismos y reconociendo nuestros propios errores, ¿ok? Entonces, este programa que les dimos hoy o que transmitimos con ustedes hoy es justamente para que crezcan. Por ende, les invitamos a también ver nuestro canal de YouTube, es Entre Mentes América. Repito, Entre Mentes América en YouTube. Ahí van a tener los episodios anteriores y, por supuesto, este episodio a partir del día viernes, donde lo pueden reproducir completo, poder verlo otra vez o pueden enviárselo a una persona que consideren que necesite esta información. Les invitamos siempre a agregar a más personas a promocionar lo que es la salud mental. Quisiera luego, Dios mediante, dentro de pocos programas vamos a explicarles un poco el trasfondo de Entre Mentes y poderles hacer llegar desde cuándo estamos haciendo esto y cuál es el propósito de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, les invito realmente a compartir esta información, a hacer que llegue a las personas, porque no es solo importante nuestra salud mental, también es importante la del vecino, la que va en el otro carro, la de nuestros hijos, etcétera. ¿Por qué? Porque si ellos no lo tienen, obviamente el mundo se hace más difícil, ¿ok? Bueno, para cerrar, esto fue Entre Mentes a través de lo que hay online. Para el próximo programa y les invito a que llamen a sus familiares o amigos que tienen este tipo de posibilidades de escuchar, porque vamos a hablar el 22 de diciembre sobre la crianza positiva en los niños. Crianza positiva en los niños. Cómo manejar esta crianza sin llegar al punto del sobreconsentimiento ni tampoco llegar al punto de generar trauma en el niño por algún tipo de dificultades. ¿Ok? Recuerda, el próximo programa, 22 de diciembre del 2025, crianza positiva en niños a través de Entre Mentes por lo que hay online. Bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo El Mago Cordero, nuestro equipo de producción, Osana Productions, y quien les habla, Edward Curley. Todo esto patrocinado por América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Dios me los bendiga, muchísimas gracias por compartir con nosotros, se les quiere y bueno, seguimos en la vía. Un abrazo, se les quiere.